Mi hermana y su esposo lograron poner a media familia en mi contra por una sola razón. Me negué a pagar la universidad de su hijo y en lugar de eso, me compré una casa. ¿Cómo se te ocurre comprar algo para ti sin avisarnos?, me dijeron, como si yo les debiera reportes de mi vida. Ahí fue cuando corté todo con ellos. Me llamo Carla. Tengo 30 años y siempre he sido de planear. Mientras los demás viven al día, yo no. Yo miro hacia adelante. Los últimos 5 años guardé cada peso que pude para el enganche de una casa. No fue fácil. Vivía en un departamento pequeño de una recámara en Portales, de esos donde la renta se siente como una mordida a la quincena. Pero lo hice funcionar. En la empresa donde trabajo, una agencia de mercadotecnia, soy coordinadora de contenidos. Tomaba turnos extra, hacía proyectos adicionales y cuando podía, agarraba trabajos por fuera. No he salido de vacaciones en años. Mi closet es lo más simple del mundo. 7 conjuntos para la oficina y 5 para lo demás. Todo combina entre sí. No es broma. Una vez me senté con una libreta y calculé cuánta ropa necesitaba para pasar el año sin estar comprando por impulso. Mi familia dice que estoy mal de la cabeza. ¿Otra vez esa blusa azul?, me soltó mi hermana Paola, en la última comida familiar que tuvimos en casa de mis papás, en Satélite. Habían hecho carne asada en el patio. Ya la usabas desde antes de la pandemia, ¿no? Paola tiene 40. Está casada con Ricardo. Y tienen un hijo de 17, Mateo. Paola siempre ha sido la consentida, la que cae bien, la que platica con todos, la que se ríe fuerte, para que todos la escuchen. Yo no. Todavía me queda, y no está rota, le contesté, cuidando el tono, mientras me servía ensalada de coditos. ¿Para qué compro otra? Porque la gente normal no usa la misma ropa 10 años. Se rió Paola, buscando que alguien la apoyara con la mirada. Mi papá Ernesto se carcajeó bajito. Carla siempre apretando el dinero, dijo, como si fuera una gracia. ¿No te lo vas a llevar a la tumba, ya sabes? No tengo planes de morirme pronto, le respondí. Y lo dije con calma, pero por dentro me ardía. No porque me molestara que opinaran, sino porque lo decían como si mi vida fuera un chiste. Entonces, ¿para qué ahorras tanto?, insistió mi mamá Lucía, con ese suspiro suyo, dramático, como si yo le estuviera haciendo daño. Ay, hija, sería más bonito que estuvieras pensando en darnos nietos. Paola ya nos dio a Mateo. Y tú, mira, 30 años y ni novio. Me tragué lo que quería decir. En cada reunión familiar era el mismo guión. Paola se burlaba de mi manera de ahorrar. Mi papá se sumaba y mi mamá remataba con lo de que no tenía pareja ni hijos. Ellos sabían que yo estaba ahorrando para una casa, pero para ellos eso no contaba como meta de vida. Mateo ya casi entra a la universidad, dijo Paola, cambiando de tema como si nada. Ha visto opciones muy buenas. Qué bien, respondí. Y era verdad. Yo quería a mi sobrino. Mateo, a diferencia de sus papás, era tranquilo. Listo. De esos chavos que escuchan y no necesitan humillar a nadie para sentirse grandes. Más tarde esa noche, mientras yo ayudaba a mi mamá a recoger platos, ella me tocó el brazo. Hija, tu papá y yo tenemos que cambiar la lavadora, dijo bajito, como si fuera un secreto. Está haciendo un ruido horrible otra vez. ¿Crees que nos puedas ayudar? Solo un préstamo, algo pequeño, para salir del apuro. El próximo mes te lo regresamos. No era la primera vez. Préstamos pequeños para arreglos, para el coche, para cosas de la casa. Yo ya me sabía la historia, y aún así, siempre decía que sí. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, y ya estaba sacando el celular. 6,000 pesos, contestó mi mamá. Te lo regresamos pronto, te lo juro. Yo sabía que no iba a pasar, pero hice la transferencia por el sistema de pagos electrónicos interbancarios. De todos modos, 6,000 pesos significaban otra semana comiendo lo básico, otra semana estirando todo. Y lo más absurdo es que ni siquiera se me ocurría negarles ayuda. Me habían enseñado eso. La familia se apoya. 2 semanas después, Paola me marcó. Carla, necesito un favor. No saludó bonito, ni preguntó cómo estaba. Solo eso. Dime, contesté. Mateo quiere tomar un curso de programación. Le va a servir para su ingreso, para el currículum, para todo. Es perfecto. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, sin rodeos.
22,000 pesos, dijo Paola, como si estuviera diciendo el precio de un refresco. Es una inversión en su futuro. Hice la transferencia esa misma noche. Me cené una sopa instantánea y me repetí lo de siempre. Cada sacrificio me acerca a mi meta. Así había sido por años. Yo me apretaba. Ellos se burlaban. Luego me pedían dinero. Y yo, como una tonta disciplinada, llevaba una hoja de cálculo donde apuntaba cada avance hacia el enganche. Yo no estaba soñando con una casa. Yo estaba trabajando, paso por paso, para comprarla. A finales de octubre, por fin, llegué a la cifra que necesitaba. 5 años de turnos extra, sin vacaciones, con presupuesto medido al milímetro, y diciendo no a casi todo, excepto a las peticiones de mi familia. Reuní 1,120,000 pesos. Era justo lo que había calculado. Enganche, gastos del notario, avalúo y un colchón mínimo para no quedarme en ceros. No pude evitar sonreír cada vez que veía el saldo. Decidí compartir la noticia en la comida del domingo. Tal vez, ahora sí, iban a entender por qué había vivido así. Tal vez hasta se iban a alegrar por mí. Manejé hasta Satélite con una botella de sidra sin alcohol para festejar. Era domingo, y por suerte el periférico iba más ligero de lo normal. No era cosa de gastar de más, pero quería marcar el momento. Cuando llegué, la camioneta de Paola ya estaba en la entrada. Respiré hondo, agarré la sidra y entré. «Ahí viene», anunció mi papá desde la sala. «Justo estábamos hablando de ti». «Eso no suena bien», dije, intentando sonreír. Mi mamá estaba en la cocina. Paola y Ricardo estaban sentados en el sillón. Mateo no se veía por ningún lado. Nos sentamos a comer y yo esperé el momento. Mi papá terminó una historia larguísima sobre un amigo suyo, y cuando por fin hubo un silencio, aclaré la garganta. «Yo también tengo una noticia». «Ay, pues nosotros también», me interrumpió Paola, sin tantita pena. «Mateo ya quedó». Me detuve. «¿Cómo que ya quedó?», pregunté. «Lo aceptaron en la Universidad Anáhuac, Campus Norte», dijo Paola, inflando el pecho. «Va a estudiar ingeniería en sistemas». «Guau», dije de corazón. «Felicidades. Mateo es muy listo». Ricardo asintió, serio, como si estuviera confirmando una inversión. «Va a salir adelante. Va a ser alguien». Yo sonreí, pero algo en el ambiente se sentía raro. Mis papás estaban callados, concentrados en el plato, como si ya hubieran ensayado lo que seguía. «Qué buena noticia», insistí, tratando de mantener la emoción limpia. «Entonces, como decía yo, Carla», me volvió a cortar Paola, y ahora su voz cambió. Se puso grave. «La Anáhuac es cara, muy cara». Sentí que se me enfriaban las manos. «¿Qué tan cara?», pregunté, aunque ya me imaginaba. 450,000 pesos al año», dijo Paola, clavándome la mirada como si fuera una prueba. La comida se me hizo un nudo. Me quedé quieta, el tenedor suspendido. 450,000 al año. No era un curso, no era un préstamo. Era una cantidad que te cambia la vida. «Es muchísimo», logré decir. Ricardo se inclinó hacia adelante. «Vale la pena. Por el nivel, por las conexiones». Miré alrededor de la mesa. Mi mamá y mi papá seguían extrañamente callados. No era el silencio normal de «estamos escuchando». Era el silencio de «ya lo hablamos y ya decidimos». «¿Y cómo piensan pagarlo?», pregunté. Y entonces pasó. Paola, Ricardo, mi mamá y mi papá me miraron al mismo tiempo. Los 4. La sensación fue horrible, como si me hubieran apuntado con una lámpara a la cara. En sus ojos no vi preocupación, vi expectativa, y algo peor, como si fuera obvio. Paola se acomodó en la silla. «Pues, lo hemos estado platicando en familia». Mi papá se aclaró la garganta. «Carla, tú siempre has sido responsable. Siempre has sabido administrar». Mi mamá estiró la mano para tocarme la mía, como si eso fuera a suavizar el golpe. «Sabemos que llevas años ahorrando». Se me acomodó todo en la cabeza, con una claridad que me dio náusea. Retiré la mano. «¿Me están diciendo que quieren que yo pague la universidad de Mateo?» «No todo», dijo Ricardo, rápido, como si eso arreglara algo. «Solo el primer año. La inscripción y el primer año.
Ya después vemos. Me reí. No fue burla. Fue incredulidad. Una risa cortita que me salió sola. Están jugando, dije, esperando que alguien también se riera y dijera. Es broma. Pero nadie se movió. Nadie. Estoy comprando una casa, solté, y mi voz salió firme, aunque por dentro traía fuego. Eso es lo que he estado ahorrando. Eso es lo que les he dicho por años. Mi mamá suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. Una casa es una cosa, Carla. La familia es lo que importa. Mateo es tu sobrino, añadió mi papá, como si fuera sentencia. Y también es tu nieto, dijo mi mamá rematando. Y es el hijo de Paola y Ricardo, contesté, sin levantar la voz, pero con un filo que ya no pude esconder. ¿Por qué su educación, de pronto, es mi responsabilidad? Paola apretó la boca. Porque tú puedes. Tú sí tienes. Sabemos que juntaste como 1,000,000 y tantos. Con eso pagas el primer año y ya después te acomodas. Ni que la casa se fuera a ir. Me sentí enferma. No solo por lo que pedían, sino porque era obvio que habían hablado de mi dinero sin mí. Habían sacado cuentas con mi vida, como si fuera una caja común. Empujé el plato. Ya no tenía hambre. Llevo 5 años ahorrando, dije. 5 años de turnos extra, sin vacaciones, cuidando cada gasto, y ese dinero no es un montón para tirar. Era justo lo necesario para el enganche y el notario. ¿Tienen idea de lo que me ha costado? Paola rodó los ojos. Ay, por favor, no estás cargando bultos en una obra. Te sientas en una computadora y ya. Ricardo habló con tono serio, como si estuviera cerrando un trato. No es que te estemos pidiendo un regalo, es una inversión. Es Mateo, es familia. Me levanté. La silla se arrastró y el ruido sonó más fuerte de lo que esperaba. No les voy a dar el dinero de mi casa, dije. No puedo creer que me estén haciendo esto. El rostro de mi papá se endureció. A ver, me vas escuchando, señorita. Nosotros te hemos apoyado toda la vida. ¿Apoyado? Se me salió más alto. Se han burlado de mí por años. De mi ropa. De mi forma de vivir. Y ahora quieren mi ahorro. Ahorro que ustedes mismos han estado pidiendo prestado sin devolverlo completo. Mi mamá empezó a llorar. Su táctica de siempre. Lágrimas para voltear la mesa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sollozó. ¿No te importa el futuro de tu sobrino? Agarré mi bolsa del mostrador de la cocina. Sí me importa, Mateo, dije. Y sentí el temblor en el cuerpo, mezcla de coraje y tristeza. Pero su universidad es responsabilidad de sus papás. No es un se nos olvidó que ahora quieren aventarme a mí. Caminé hacia la puerta, y Paola gritó detrás de mí. Eres una malagradecida, Carla. Siempre lo hemos sabido. Esto lo confirma. Te vas a arrepentir, soltó Ricardo con voz fuerte, como si pudiera asustarme. Escuché a mi mamá llorando más fuerte, a mi papá diciendo cosas entre dientes, y cerré la puerta de un portazo. Las manos me temblaban tanto que apenas pude encender el coche. Manejé sin rumbo un rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi propia familia me había puesto una emboscada para que yo entregara mi sueño, en una mesa de domingo. Lo peor es que, en serio, creían que tenían derecho. Me estacioné en un café en la Roma. Necesitaba respirar antes de llegar a mi departamento. Era tarde, ya estaba oscuro, y el aire se sentía frío. Entré, pedí una manzanilla y me senté en una mesa al fondo, lejos de la gente. Mi celular vibraba sin parar. Cuando por fin lo vi, tenía 17 llamadas perdidas y 20 y tantos mensajes. Los leí y cada uno era peor. Mi mamá. Yo no te crié así. Márchamelo. Paola. Estás exagerando. Es dinero. La familia es primero. Mi papá. Tu mamá está llorando por tu culpa. Ojalá estés contenta. Apagué el celular. Esa noche nadie iba a escuchar razones. El té me calmó un poco, pero seguía con la sensación de traición en la garganta. Por años fui la cartera de la familia, mientras me hacían burla. Y justo cuando estaba por lograr lo mío, querían quitármelo. Llegué a mi departamento casi a medianoche. Encendí el celular y había más mensajes. Los ignoré y me dormí. Pero el sueño fue inquieto, como si el coraje no me dejara acomodarme. A la mañana siguiente, desperté con una decisión clara. No iba a dejar que me manipularan. Ese dinero era mío. Me lo gané. Y lo iba a usar para lo que estaba destinado, mi casa,
Bloqueé sus números. Al principio pensé que solo sería por un rato, para tener paz. Pero la calma duró poco. A media tarde empezaron a entrar llamadas de números desconocidos. Contesté una. ¿Carla? Escuché la voz de mi tía Patricia, la hermana de mi mamá. No saludó bonito. ¿Qué es eso que andas diciendo de que no vas a ayudar a Mateo? Me quedé en silencio un segundo. Así iba a ser. Mi mamá había activado la cadena familiar. No creo que estés entendiendo, le dije lo más calmada que pude. No es que yo no quiera ayudar. Es que esperan que entregue mi ahorro de 5 años. Todo. Mi tía no escuchó. Nadie escuchó. En los siguientes días, llamaron tíos, primos, hasta mi abuela, todos con el mismo mensaje, que yo era egoísta, que era tacaña, que estaba fallándole a la familia. Dejé de contestar números desconocidos y empecé a bloquear uno por uno. Cada conversación era igual. Primero culpa, luego enojo y al final, ultimátums. Si no ayudas, olvídate de nosotros. No vuelvas a venir a la casa. Tu mamá se va a enfermar por tu culpa. Ni una sola persona me preguntó qué había pasado. Ni una. Nadie consideró que tal vez Paola y mis papás estaban mal. Para el miércoles, yo estaba agotada. Llegué del trabajo, me tiré en el sillón de mi departamento y abrí redes por inercia. Y ahí lo vi. Un texto larguísimo de mi mamá en Facebook. Sentí que se me cayó el estómago mientras leía. Hablaba de su nieto y de cómo sus sueños se estaban rompiendo por la falta de apoyo. Decía que la familia debe sacrificarse, que nunca pensó criar a una hija que prefiera cosas materiales. Terminó pidiendo oraciones por nosotros. Los comentarios eran una paliza. Parientes que no veía desde niña opinando como si fueran jueces. ¡Qué decepción! Pobre Mateo. Esa niña siempre fue así. Hasta amigos de la familia se subieron a criticar. Esa noche tomé una decisión que dolió, pero también me liberó. No solo iba a comprar mi casa, iba a cortar contacto con gente que se suponía que me quería sin condiciones, y claramente no. Me di cuenta de algo que me pegó fuerte. Pasé años tratando de complacer a personas que me veían como recurso, no como hija, hermana o sobrina. A la mañana siguiente llamé a Janet, una asesora inmobiliaria cuya tarjeta guardaba desde hacía meses. La había tomado, en una visita de casas, por si algún día. Su voz alegre fue como aire fresco. «Buenos días, Janet». «Sí», ella habla. «Soy Carla. Creo que ya estoy lista para buscar casa en serio. Mi presupuesto es firme, ya estoy preaprobada y puedo moverme rápido». «Eso me encanta», dijo Janet. «A ver, cuéntame qué estás buscando». Nos vimos ese fin de semana por un café. Le di mi lista. Una casa pequeña con patio, nada de lujo, pero sólida. 2 recámaras, un espacio para trabajar, un lugar donde pudiera respirar y sentir que era mío. Le pedí una zona tranquila, aunque eso significara que me quedara más lejos. Janet tomó notas. «Va», dijo, «te voy armando agenda. Te advierto que hay de todo. Casas muy bonitas que esconden problemas y casas que con cariño quedan increíbles». Buscar casa se volvió mi refugio. Después del trabajo y los fines de semana, iba de un lugar a otro. Algunas casas eran un golpe de realidad. Humedad tapada con pintura fresca, instalaciones viejas, patios abandonados. En otras, el vecindario no me dio confianza. Había lugares donde se sentía el estrés en el ambiente y yo ya tenía suficiente estrés con mi familia. Pero el proceso, aunque cansado, me ayudaba. Cada puerta que abría, cada cuarto que veía, me recordaba que yo podía construir mi vida. Mientras tanto, mi familia seguía insistiendo. Como ya los tenía bloqueados, empezaron por correo y por mensajes a través de conocidos. Paola era la peor. Me escribía cosas frías, acusándome de arruinarle el futuro a Mateo. Mis papás cambiaban de estrategia. Un día eran gritos, al otro eran culpa. «Tu papá anda mal de la presión por este coraje», decía mi mamá, en un mensaje que me llegó por una prima. Yo borraba todo sin responder. Mi foco era uno: encontrar mi casa. 3 semanas después, Janet me habló emocionada. «Carla, creo que ya la encontré. Salió hoy en la mañana. Está en el tope de tu presupuesto, pero cumple todo». «¿Dónde es?», pregunté. «Por Tlalnepantla, en una calle tranquila. Tiene buena pinta.
¿La vemos hoy? Quedamos esa tarde. Desde que crucé la puerta supe que no era perfecta. La cocina pedía una actualización. El patio estaba crecido, como abandonado. Pero el espacio se sentía bien. 2 recámaras, un baño y medio, un cuartito que podía ser estudio, y un porche techado donde me imaginé tomando café en la mañana, en silencio. Janet me miró y sonrió. ¿Qué dices? Quiero hacer una oferta, dije, y me sorprendió lo rápido que me salió. Lo que siguió fue una nube de trámites. Papeles, avalúo, revisión general de la casa, llamadas, negociaciones. El vendedor aceptó con condiciones pequeñas. Y de pronto era real. Yo iba a comprar una casa. La firma de escrituras quedó para 3 semanas después. Avisé en el departamento. Empecé a empacar y traté de ignorar que mi mamá seguía escribiendo en redes, como si yo fuera una villana de novela. Cada día subía algo nuevo sobre la tristeza de Mateo y cómo había tenido que abandonar sus sueños por mi culpa. Lo que convenientemente no decía era que Mateo tenía opciones: una universidad pública, becas, una privada más accesible, trabajar medio tiempo, incluso replantear el plan. Pero esas soluciones no les daban acceso a mi dinero, así que ni las mencionaban. El día de la firma llegó y sentí que mi mano se cansaba de tanto escribir mi nombre. Notaría, copias, hojas y más hojas. Cuando el notario me entregó las llaves, me tuve que morder el labio para no llorar ahí mismo. Lo logré, a pesar de todo. La mudanza fue el fin de semana siguiente. No tenía muchos muebles, otra cosa que mi familia criticaba, y eso hizo todo más fácil. Un par de amigos del trabajo me ayudaron con cajas. Para el domingo en la noche, mis pocas cosas ya estaban acomodadas. Las siguientes 2 semanas me acomodé a mi nueva rutina. El trayecto al trabajo era más largo, sí, pero no me importó. Compré lo esencial: una base de cama para dejar el futón, una mesa con 2 sillas, una silla cómoda para leer. Planté flores en una jardinera cerca de la puerta. Cada cosa que hacía se sentía como una declaración silenciosa. Esta es mi casa, esta es mi vida. No compartí mi nueva dirección con nadie de mi familia. Según ellos, yo seguía en Portales. Dejé de contestar mensajes desde antes de firmar, y el silencio fue, por primera vez en mucho tiempo, un respiro. Empecé a sanar. Hasta que un martes, al salir del trabajo, me quedé helada. Afuera del edificio, estacionado justo frente a la entrada, estaba el sedán de mis papás. Y junto al coche estaban ellos 4. Mi mamá, mi papá, Paola y Ricardo. Pensé en regresar al edificio, esconderme, subir otra vez, pero ya me habían visto. No había escape. Respiré hondo, cuadré los hombros y caminé. «Carla», dijo mi mamá, con esa voz de regaño, como si yo fuera adolescente y me hubiera escapado. «Llevamos semanas buscándote». Me detuve a una distancia segura. «Los bloqueé por algo», contesté. «No tengo nada de qué hablar con ustedes». «Esto es ridículo», soltó Paola, avanzando con su bolsa colgando del brazo, como si fuera a una junta importante. «No puedes cortar a tu familia así, nada más porque no quieres ayudar». «No voy a hablar de esto aquí», dije, y bajé la voz. «No me hagan un show en mi trabajo». «Pues como no contestas, nos obligaste», dijo mi papá, rojo de coraje. «Esto es asunto familiar». «El depósito de inscripción se vence la próxima semana», agregó Ricardo, cruzando los brazos. «Tenemos que arreglarlo». Casi me da risa, de lo absurdo. Después de semanas de acoso, seguían seguros de que yo iba a ceder. «No sé de dónde vaya a salir ese dinero», admití, «pero de mí no». Paola abrió la boca, lista para atacar, y yo se lo corté antes. «Ya me compré una casa», dije. «Firmé hace 2 semanas». El silencio fue instantáneo. Mi mamá se quedó con la boca entreabierta. Mi papá levantó las cejas. Paola parecía que le hubieran dado una cachetada. Ricardo frunció el ceño, como calculando a qué hora se le cayó el negocio. «¿Tú compraste una casa?», tartamudeó mi mamá. «¿Sin decirnos?». «¿Y por qué les iba a decir?», pregunté. «Para que me la arruinaran, para que me hicieran sentir culpable, para que intentaran detenerme». Paola dio un paso hacia mí, furiosa. «¡Qué descaro! Sabías lo importante que era esto para Mateo, y aún así te gastaste el dinero». «No me moví. Era mi dinero, Paola», le contesté. «Yo lo trabajé. Yo lo ahorré. Yo hice sacrificios.
Mientras ustedes vivían como si nada, yo me quedaba en casa. Yo aceptaba turnos extra. Yo compraba lo básico. No me vas a venir a decir egoísta. En ese momento se acercó el vigilante del edificio. Yo lo ubicaba porque siempre me daba los buenos días. Buenas tardes. ¿Todo en orden? No pueden estar obstruyendo la entrada, dijo, mirando al grupo y luego a mí. Estamos bien, respondió mi papá, seco. Asunto familiar. El vigilante volvió a verme. Señorita, ¿está bien? ¿Quiere que avise a seguridad interna? Me tardé un segundo. No por duda, sino por el golpe de realidad. Alguien, por fin, me estaba preguntando a mí. No, dije, mirando a mi papá, a mi mamá, a Paola y a Ricardo. No estoy bien. Me están molestando. Paola chasqueó la lengua. No, no es cierto. Estamos hablando. No, dije yo, y sentí una claridad que me calmó el temblor. No estamos hablando. Me están presionando. Volté a verlos a los 4. Se acabó, dije. De verdad. Ya no quiero relación con ustedes. No me llamen. No me escriban. No vuelvan a venir a mi trabajo. Si siguen insistiendo, voy a levantar una denuncia por acoso. ¿Cómo que una denuncia? Mi mamá se llevó la mano al pecho, indignada. Somos tu familia. La familia no hace lo que ustedes me hicieron, contesté. La familia no se burla de ti por años y luego te exige tus ahorros. La familia no te expone en redes para que te ataquen. La familia no te usa. El vigilante mantuvo la voz firme. Señores, les pido que se retiren de la entrada y no vuelvan a obstruir el acceso. Si hay un problema, tengo que llamar a una patrulla. Paola todavía intentó lanzar su última amenaza. Esto no se queda así. Respiré y dije lo único que necesitaba decir. Ya se quedó así. Ricardo la jaló del brazo hacia el coche. Mis papás dudaron, como si no pudieran creer que el mundo no giraba alrededor de ellos. Mi mamá intentó una última vez. Carla, por favor, podemos arreglarlo. No volte. Me subí a mi coche y manejé a mi casa, a mi santuario. Por primera vez desde aquella comida en satélite, sentí libertad de verdad. Me sostuve firme y no se acabó el mundo. Con cada kilómetro, el peso de la culpa que intentaron colgarme se iba quedando atrás. Se fue el cierre de año y llegó diciembre. Yo decoré mi casa para mi primera Navidad ahí. Colgué una corona en la puerta, puse un arbolito pequeño y acomodé luces en la ventana. Organicé una cena sencilla con amigos del trabajo. Nada de drama, nada de reclamos, nada de tú me debes, solo comida rica y risas. Desde la confrontación afuera de mi oficina no supe nada de mi familia. El silencio me hizo bien. Empecé terapia para ordenar años de manipulación que yo ni siquiera había llamado por su nombre. Me metí a un club de senderismo. Tomé un taller de cerámica. Conocí gente nueva que no sabía mi historia. Y lo más importante, no me la pedía como explicación para quererme. Y entonces, una tarde fría de enero, sonó mi celular con un número desconocido. Estuve a nada de no contestar. Pero algo me hizo hacerlo. ¿Tía Carla? Dijo una voz del otro lado insegura. Me quedé paralizada. ¿Mateo? Sí, dijo. Soy yo. ¿Estás bien? Pregunté, y se me apretó el pecho. Sí, sí estoy bien. Solo quería hablar contigo. Para explicarte, quedamos de vernos al día siguiente en un café del centro. Yo llegué temprano, nerviosa. No sabía si venía a reclamarme, si venía a pedirme algo, si venía a decirme que ya me odiaba. Mateo era buen chavo, pero la presión de sus papás era fuerte. Cuando entró, me pegó verlo. Se veía más grande, más cansado, como si en unos meses hubiera crecido de golpe. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Claro, contesté. Te he extrañado. Mateo bajó la mirada hacia su taza. Quiero que sepas algo, empezó. Yo nunca les pedí que te exigieran dinero. No fue idea mía. Yo solté el aire, como si me hubiera estado ahogando sin darme cuenta. Lo sé, dije suave. Nunca te culpé. Mateo apretó los labios. Mi mamá y mi papá querían que fuera a la Anáhuac por el nombre. Decían lo de las conexiones, lo de cómo se ve. Y... suspiró, cansado. Yo sí quería estudiar, tía. Pero no quería que se volviera una guerra contigo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté, cuidando el tono. No quería que sintiera que lo estaba interrogando.
Mateo levantó la mirada. Por fin. Hice examen a una opción pública como plan B, desde antes. Mis papás no querían ni oír hablar de eso, pero yo sí lo hice. Ya salieron los resultados y quedé. Voy a entrar en el siguiente ciclo. Mientras, voy a trabajar medio tiempo y seguir estudiando por mi cuenta. Lo dijo con una mezcla rara de orgullo y miedo, como si esperara que yo lo juzgara por no estar en la universidad que su mamá quería. Yo sonreí. Eso es enorme, Mateo, le dije. Y lo estás haciendo tú. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Solo asintió. Platicamos más de una hora. Me contó de lo que estaba estudiando, de un amigo que lo estaba guiando con materiales, de sus planes, de lo emocionado que estaba por aprender en serio. Se le notaba la chispa de cuando alguien por fin está donde quiere estar, no donde lo empujaron. Antes de irse, se quedó callado un segundo, y luego dijo: «No quiero que pienses que estoy con ellos. Lo que hicieron no estuvo bien». «Gracias por decirlo», respondí, y lo sentí de verdad. «Y por si te sirve, estoy muy orgullosa de ti». Nos abrazamos afuera del café. Lo vi alejarse y me quedé con una mezcla de tristeza y esperanza. Perdí a mi hermana y a mis papás, sí, pero tal vez no lo perdí todo. Llegó la primavera, y con ella decidí hacer, por fin, mi reunión de bienvenida. La había pospuesto, enfocándome en convertir la casa en hogar. Pinté paredes, limpié el patio, acomodé muebles a mi gusto, puse plantas, arreglé la cocina lo suficiente para que se sintiera bonita. Invité a amigos del trabajo, a gente del senderismo, a mis compañeros del taller de cerámica. No invité familia, no invité parientes. Solo gente que me aceptaba como soy, que no me medía por lo que podía darles. Esa tarde, mientras veía mi sala llena de caras sonrientes y escuchaba conversaciones que no tenían nada que ver con reclamos, me cayó una verdad clara, sin drama. Yo no me quedé sin familia, encontré una mejor. Gente que celebra cuando te va bien, en lugar de burlarse. Gente que te apoya sin cobrártelo con culpa. Gente que no confunde quererte con usarte. Y ahí, en mi casa, con mis plantas en la entrada y mi mesa sencilla al centro, entendí algo que me costó años aceptar. Yo no era egoísta por elegir mi vida. Yo solo dejé de ser la cuenta de ahorros de alguien más.